tardes, mi nombre es Gianfranco Galo, soy estudiante de la Universidad Yacambú en la materia de Intervención Organizacional con la tutora, la profesora Nereida Ortega, y hoy les voy a hablar sobre la resolución de conflictos. Pero para hablar sobre la resolución de conflictos, primero debemos definir qué es un conflicto y, bueno, para empezar, podemos decir que los seres humanos a lo largo de su vida están expuestos a diferentes tipos de relaciones, de las cuales pueden derivar consecuencias positivas y negativas. Este proceso de socialización forma parte vital del conducir del individuo, de allí a que se generen una serie de conflictos, la cual pueden generar consecuencias en el sistema, ya sea familiar, de amistad, en la comunidad o en el trabajo, lo cual corresponde al choque entre dos o más personas. Es difícil establecer una sola definición precisa, debido a la enorme complejidad del mismo. Son muchos autores que ofrecen definiciones diversas entre sí, entre las que podemos destacar la definición de Raymond Aron, que define el conflicto como la oposición entre individuos o grupos de tener intereses contrapuestos. Años más tarde, Deutsch, en 1973, propuso que un conflicto también existe cuando hay actividades que no son compatibles entre sí, siendo difícil la realización de ambas. Además, Thomas y Vanderbilt, en el 92 y en el 98 respectivamente, añadieron definiciones parecidas, ya que Thomas lo definió como la percepción negativa percibida por una de las partes y Vanderbilt por la sensación de irritación que sentía una de las partes. Es decir, ambos autores añadieron que existe un conflicto cuando una de las partes se siente o percibe que a la otra parte de forma negativa, causándole ira o enfado. Los autores Thomas y Kidman en el 74 definen conflicto como un proceso que comienza cuando una parte percibe que la otra la está afectando de forma negativa o va a afectarla. De acuerdo con Vittel, el conflicto es la circunstancia en la cual dos o más personas perciben tener intereses mutuamente incompatibles, ya sea total o parcial, contrapuestos y excluyentes, generando un contexto confrontativo de permanente oposición. En tal sentido, el conflicto es de naturaleza humana, cuyos puntos de controversia para cada persona son distintos, ya que el ser humano es conflictivo. No obstante, el conflicto debe ser visto como un desafío, como un proceso en el cual se alcanzan nuevas posiciones para lograr necesidades y objetivos. Asimismo, permite hacer las cosas de una manera diferente en el futuro. Superar las relaciones personales y con los demás, debiendo considerarse desde el punto de vista constructivo como el resultado de la diversidad de perspectivas. De esta manera, según Barón, en el 2006, los tipos de conflictos se clasifican en tres grandes tipos. Los intrapersonales, que él lo conceptualiza como un conflicto interno de un individuo, cuando se debate entre lo que se quiere y lo que se debe. Los interpersonales, que son los conflictos entre dos o más personas por diferencia de intereses, actitudes, opiniones, necesidades, valores o cualquier aspecto emocional que generen conflicto. Además, los conflictos organizacionales, que tienen lugar en las diferentes áreas u objetivos del aparentemente contrapuestos. Para gestionar un conflicto, se debe llevar o diseñar unas estrategias para minimizar los aspectos negativos e incrementar los positivos de él mismo, con el objetivo de poder incrementar la efectividad de la organización. Además, una de las primeras clasificaciones sobre los modos de gestionar un conflicto la realizó Blake y Moulton en el 64, en donde distinguían dos variables: el interés sobre la producción y el interés sobre las personas. Si combinamos estas variables, podemos distinguir 5 formas de afrontar un conflicto. A través del dominar, que se consigue con un bajo interés por las personas, pero un alto interés en la producción. La retirada, que es el balance entre el interés y entre el interés en las personas y la producción. El suavizar, que se toma alto interés por las personas, pero muy poco en la producción en una empresa. La solución de problemas, que se refiere al alto interés en ambas variables. Y el compromiso, que se refiere a
un medio de interés entre ambas variables. Entre estas 5 formas para afrontar o gestionar un conflicto, para afrontar o gestionar un conflicto fueron utilizadas para el desarrollo del modelo de Thomas y Killman en el 74. A partir de estas estrategias, ellos establecieron 2 términos para afrontar el conflicto: la asertividad, entendida como la disposición de satisfacer nuestros propios intereses, y la cooperación o disposición de satisfacer los intereses ajenos de la otra parte. Al combinar ambos términos podemos diferenciar varias formas de afrontar el conflicto. La competición, la evitación, la colaboración y el servilismo. La competición la podemos definir como el estilo asertivo sin que haya cooperación, solo se busca el interés propio. La evitación, que no es ni asertivo ni cooperativo. Como que definiéndolo de una manera más coloquial, que la solución del conflicto no corre por nuestras manos, como dejar que alguien más lo solucione. La colaboración, que se caracteriza por tener ambas variables, es un estilo tanto asertivo como cooperador. Y el servilismo, que es un estilo de cooperativo y no asertivo, se busca el interés del otro por encima del nuestro. El compromiso, que es entre cooperativo y asertivo. Por otro lado, Munduante y Medina, en 2013, destacan la existencia de distintas gestiones de conflicto, aquellas que se centran en las intervenciones de carácter estructural y otras en las que se centran en las intervenciones de carácter conductual. La gestión estructural la podemos conceptualizar al intentar cambiar la percepción que tienen los individuos sobre la intensidad del conflicto a través de la modificación de algunos parámetros organizacionales y con ello mejorar la efectividad organizacional. Y la gestión conductual del conflicto, que en este caso no se intenta cambiar la percepción de las personas haciendo una modificación organizacional, sino que lo que buscamos conseguir es cambiar el modo en que las personas perciben este conflicto, que sepan afrontarlo utilizando determinadas conductas. Entonces, esta gestión conlleva al análisis de cómo los trabajadores de una organización afrontan un conflicto y formarlos para que sepan afrontarlos adecuadamente. Son muchos los factores de los que depende un buen ambiente de trabajo, pero uno de los motivos determinantes es cómo se resuelven los conflictos laborales, la forma en que los abordamos. Como ya lo definimos, los conflictos son desencuentros que ocurren entre 2 o más personas cuando la acción de una de ellas impide que la otra u otras alcancen lo que necesitan o dicha acción choca con los valores u objetivos. Los conflictos parten de la vida, por lo que van a existir indudablemente en todos los ámbitos de las relaciones con otras personas, personal, de trabajo, con la pareja, familiar y en cualquier ámbito, como podemos ver. Los problemas derivados de los conflictos laborales pueden tener un impacto severo en nuestra vida cotidiana, puesto que de media pasamos 8 horas al día en el trabajo. Cualquier disfunción en este ámbito nos repercute gravemente. Por esto, nuestra calidad de vida puede ser seriamente afectada si estamos viviendo este tipo de conflictos. La mejor manera de prevenir y solucionar este tipo de disputas está relacionada con el desarrollo de las habilidades personales. En este sentido, resulta fundamental saber cómo relacionarnos con otros individuos y gestionar nuestras emociones, comportamientos. Por ello, las personas que no tienen estas habilidades son más propensas, o que no las tienen muy desarrolladas, son más propensas a experimentar conflictos laborales. Ahora nos vamos a las causas que provocan estos conflictos en el trabajo. Para saber prevenir y resolver estas desagradables disputas es necesario conocer las causas que pueden provocarlas, como lo son la escasez de recursos, ya que los trabajadores, obvio que necesitan cierto tipo de recursos para llevar a cabo sus tareas, como los ordenadores, hojas, lápices, internet, entre muchas otras cosas. Si en una empresa estos escasean y, por ejemplo, son 7 trabajadores y solamente hay 4 o 5 computadoras, esto puede ser de gran problema, porque primero estaría el estrés de el uno apurando al otro para cumplir sus labores, y eso se vuelve un despelote. En las diferentes percepciones,
Esto es lo más común que se puede notar en una empresa, ya que todos los trabajos tienen un punto de vista diferente sobre una determinada situación. Y estos puntos de vista distintos pueden llevar a tener confrontaciones entre ellos, hay discusiones, y aquí es donde debemos saber cómo resolver este tipo de diferencias. Los diferentes objetivos, cuando una empresa no tiene ¿cómo se dice? Unos objetivos organizacionales generales para toda la empresa, sino objetivos por departamento o por persona, pueden ser perjudiciales para la empresa, porque pueden llegar a haber malentendidos si el trabajador hace tareas para alcanzar su objetivo personal y no el común de la empresa. La distribución de tareas es deficiente, porque si un empleado no tiene sus tareas detalladas y por escrito, puede ejercer funciones que no le corresponden y por supuesto puede llegar a ejercer funciones que le correspondan a alguien más o dejar de hacer las que le corresponden a él, y esto puede dar lugar a conflictos laborales de cualquier tipo. Además, la mala comunicación, siempre hay que buscar una buena comunicación en todo ambiente de trabajo, ya que una deficiente comunicación puede provocar malos entendidos entre los trabajadores, y entonces de esta manera asimismo es importante que los empleados tengan claras las políticas de la empresa. Los valores personales contradictorios. Como es común y como es normal, cada empleado puede tener sus propios valores personales, y esto puede llevar a diferencias culturales, religiosas, y la no aceptación de un enfoque mutuo puede derivar a discusiones laborales. Las distintas maneras de trabajar. Cada trabajador tiene una forma distinta de desempeñar sus tareas, por lo que esto puede originar malos entendidos. Por presión laboral. Cuando a los trabajadores se les exige la realización de un trabajo en una determinada fecha, puede provocar presión, y de esta manera estarán más susceptibles, por lo que será más fácil que se produzcan altercados. Por ende, los problemas entre trabajadores pueden surgir en el día a día sin la necesidad de que exista mala relación entre ellos. No obstante, actuar a tiempo y tener estrategia para la resolución de conflictos en la empresa puede permitir que esto evolucione a un problema más grande. Por ello, se recomienda a las compañías disponer de un plan de actuación ante este tipo de conflictos para que el manejo en las organizaciones tenga una respuesta rápida y efectiva. ¿Y cómo lo hacemos? A la hora de plantear una estrategia para la resolución de conflictos laborales, es crucial conocer la raíz del conflicto, las personas implicadas y las versiones de cada uno de los grupos, ya que esto trae consecuencias negativas. Algunas de ellas, si son bien manejadas, permiten que la organización evolucione y cambie sus procesos a una manera positiva. El conflicto hace que dos directivos de la compañía realicen un análisis exhaustivo de las situaciones que llevaron dicha problemática, lo que permite encontrar y dimensionar el estado del conflicto para ahí buscar las soluciones. Algunos aspectos en la resolución de conflictos se destacan: la estimulación a la motivación entre los trabajadores, lo que hace que cada persona dé lo mejor de sí. Abrir las puertas al cambio, pues redirecciona a la empresa y a un mejoramiento continuo, lo que permite la solución de empresa por medio de varias alternativas. La cooperación e integración de los individuos para alcanzar objetivos en común, cuando se generan conflictos basados en grupos o trabajos de niveles dentro de la compañía. Sin embargo, entre las consecuencias negativas de los conflictos laborales encontramos los que están basados en emociones, los que no permiten pensar con claridad. Por lo tanto, las decisiones que se toman dentro del conflicto podrían estar erróneas. Los procesos de organización se ven afectados directamente, provocando interrupciones, caos y desorden, por lo cual la productividad y eficiencia dentro de la compañía disminuye. El anteponerse los objetivos personales antes que los organizacionales. La rotación continua de personal y el ausentismo laboral. Bueno, con todo esto podemos decir que los conflictos son sin duda alguna una fuente de estrés, que a su vez favorecen nuevos conflictos. Este círculo vicioso se produce y se retroalimenta cuando una persona, al estar estresada, se vuelve más rígida y se centra en su punto de vista sin atender al de otros.
se está más susceptible, por lo que su comunicación suele ser más agresiva y la posibilidad de cooperación y negociación disminuye. La frustración favorece un trato incorrecto hacia los compañeros y desde luego disminuye la capacidad de agradecimiento y refuerzo hacia ellos, algo muy importante en los trabajos en equipo. Debemos por lo tanto esforzarnos por entender que los conflictos laborales son algo natural que podemos resolver, que nos ponen en el camino correcto y favoreciendo que afrontemos adecuadamente cuando suceden y que lo hagamos sin un desgaste inútil de tiempo, energía, bienestar y estrés, siendo una oportunidad de aprendizaje, por lo que es necesario afrontarlo de una forma práctica e inteligente. Los conflictos y los problemas forman parte de nuestro día a día. Nos vemos en situaciones que no sabemos cómo resolver, por lo tanto es necesario tener conocimiento de los estilos de gestión para la resolución de conflictos y con métodos que permitan evaluar, siempre en forma balanceada, los diferentes casos en los que se pueden presentarse dentro de la vida organizacional, evitando la problemática que pueda surgir y usando estas situaciones como oportunidades para la expansión y conocimiento y por lo tanto el progreso de la organización. El manejo de conflictos es fundamental para hacer un buen clima laboral y alcanzar con el recurso humano de una organización los objetivos de esta con la eficiencia y eficacia. Siempre surgirán situaciones en nuestra área laboral, pues como bien se menciona al principio, todos pensamos distintos y tenemos intereses particulares. Sin embargo, cabe a nosotros como futuros encargados, gerentes o directores de empresa, contar con las técnicas necesarias, conocimientos y discernimiento pertinente para manejar dichas diferencias sin importar el escenario en el que estamos o la naturaleza de la empresa en la que representamos. Muchísimas gracias por su atención. Y profesora, disculpe que se me cortó el video en el minuto número 15, dejó de grabar por falta de almacenamiento y tuve que volver a hacer otro video y unirlo. Espero su comprensión, muchísimas gracias.